Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de introducirlos en este texto, en este primer texto que van a tener que trabajar eh, eh, para los primeros trabajos prácticos que vamos a plantear en la cátedra. Y queríamos hacer una pequeña introducción para que cuando vayan al texto y empiecen a leer, digamos, estas perspectivas de las que habla el autor Héctor Scaglia, para definir o para caracterizar lo específicamente humano del resto de los seres vivos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de esas tres perspectivas para que ustedes cuando vayan a la lectura se sientan un poco más familiarizados con cada una de estas temáticas. ¿Por qué elegimos este texto para introducirnos en el tema de la psicología? Porque justamente eh, se habla o se toman tres disciplinas científicas como es la antropología, la filosofía y la psicología, y se trata de definir o caracterizar digamos, digamos, las características principales que definen a los seres humanos en comparación o tratando de hacer una confrontando, digamos, con las características del resto de los seres vivos. ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Cuáles serían qué sería lo específico que nos define a nosotros como especie humana en relación con las otras especies que habitan nuestra Tierra, nuestro planeta, ¿no es cierto? Tanto los seres vegetales como los seres animales. Entonces, vamos a encontrarnos en este texto que se llama Psicología, Conceptos Preliminares. Nuevamente les vuelvo a mencionar el autor, que es Héctor Scaglia. Él va a definir entonces la concepción de lo humano. Y así nos vamos a introducir a partir de este texto en la asignatura psicología, un poco para empezar a escuchar cómo estas disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, con las ciencias del hombre, empiezan a trabajar, eh, digamos, y empiezan a definir al hombre, ya no, digamos, como un hombre biológico o como, como una evolución, tomando al hombre no solo como un ser que evoluciona biológicamente, sino también definiendo al hombre como un ser que evoluciona con una matriz cultural. Ya vamos a ver, con una matriz social. Entonces, eso es lo que realmente va a marcar esa diferencia, ¿no es cierto? Bueno, al principio del texto ustedes van a encontrar estas cuestiones. Por un lado, va a tratar de definir eh, cuál es la evolución dentro de los seres vivos en general, incluyendo al hombre, y va a decir que esa línea de evolución es mucho más lenta que la línea evolutiva que tiene que ver con la evolución cultural que es propia del hombre. Nosotros como especie evolucionamos desde este aspecto biológico, pero los cambios que se producen dentro de ese desarrollo evolutivo es lento. O sea, nosotros hemos cambiado, y si volvemos un poco a esta imagen, nosotros hemos ido, ¿no? Evolucionando, pero esta evolución ha llevado un montón de tiempo, desde que, digamos, el primer hombre, podríamos decir, se empieza a diferenciar del mono. O sea, esa evolución ha sido muy lenta, ha sido un proceso que ha llevado muchísimos años, siglos diríamos, y que nos encuentra hoy con un hombre que ya se pone de pie, que maneja herramientas y que también, digamos, desarrolla
un montón de aspectos que tienen que ver con la cultura. Como por ejemplo, ahí en la imagen se ve que está con la computadora, digamos, no está trabajando, está sentado y está trabajando con la tecnología. O sea, desde ese primer hombre, digamos, primitivo, hasta este, ha pasado un montón de tiempo. Bueno, a eso se refiere el texto cuando dice que el aspecto biológico o la evolución biológica es más lenta. En relación a la evolución cultural que es propia de los seres humanos, vamos a definirla como una evolución que tiende a ser más rápida, que tiene un ritmo mucho más veloz y que es mucho más variada que si pensamos en la evolución biológica. ¿Por qué es mucho más variada? Porque nosotros nos vamos a encontrar con que hay muchas culturas, que cada una de ellas tiene un lenguaje, tiene símbolos, tiene rituales, tiene características propias, y no hay una universalidad en relación a eh, estas cuestiones que les menciono. O sea, no todos hablan de la misma manera, no todos se visten de la misma manera, no todos comparten los mismos ritos o las mismas tradiciones, pero sí todos compartimos la posibilidad de estar parados, de manipular objetos, de desarrollar nuestro cerebro. O sea, en eso compartimos, digamos. Eso lo compartimos cualquiera sea, digamos, la cultura o el lugar en el que el hombre se desarrolle en este momento, digamos, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Podemos trasladarnos a cualquier continente y nos vamos a encontrar con que las características humanas son similares, pero no es similar, eh, digamos, no es similar, es similar en el sentido de que hay un desarrollo cultural también, ¿no? Además del biológico, pero es variado. Vamos a encontrar que los hombres y las mujeres, digamos, que viven en distintos lugares, desarrollan eh, culturalmente tienen un desarrollo diferente, pero y que este desarrollo cultural tiende a ser más veloz en comparación a la evolución biológica, tiende a ser eh, más variado y se transforma, digamos, en tiempos más cortos. Bueno, haciendo esa diferencia entre los seres vivos en los que se incluye el hombre con respecto al desarrollo biológico del desarrollo cultural, vamos a decir que para poder definir a este hombre, vamos a necesitar o vamos a remitirnos a poder diferenciarlo o poder caracterizarlo a partir de tres perspectivas que este autor menciona y que, vuelvo a repetir, vamos a desarrollar sintéticamente en esta presentación para que ustedes tengan una introducción y puedan comenzar la lectura del texto. En primer lugar, van a encontrar que el autor menciona la perspectiva antropológica y marca en ese momento, cuando la menciona, que se va a apoyar en los desarrollos que realizó el antropólogo Levi Strauss. Levi Strauss es un antropólogo que ha escrito un texto en el que también se apoya el autor de este texto, ha escrito un libro que se llama Estructuras Elementales del Parentesco. En ese texto va a ser una diferenciación, Levi-Strauss, entre lo que es la naturaleza y la cultura. Y va a decir que eh, la diferencia entre el hombre, digamos, la diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos está o radica en la cultura. Él va a decir que dentro de los
del mundo de los seres vivos, no existen ni normas ni reglas de comportamiento, digamos, establecidas, digamos, no hay normas o no hay leyes que regulen la convivencia de esos seres vivos, pero que en el hombre, en la cultura del hombre, aparecen reglas. Que van a regular justamente la vida en sociedad. Estas reglas tienen tres características, va a decir Scaglia. Va a decir que, por un lado, son creadas por el hombre, estas reglas. Por otro lado, van a depender de cada época o de cada cultura. Por eso hablábamos de la diversidad, ¿no es cierto? De que es variable esa cultura. ¿Por qué? Porque va a depender de cada época y de cada cultura en particular. Salvo, va a decir él, una regla, una ley, que es la regla o la ley que se denomina prohibición del incesto, que él va a mencionar, Lévi-Strauss, es universal, o sea, atraviesa a todas las culturas. Y también va a decir que otra de las características de estas reglas es que son inconscientes. Entonces él va a decir, yo me voy a centrar en esta ley de prohibición del incesto porque él observa esta universalidad que se da en todas las culturas. Puede haber algunas excepciones, dice él, que pueden ser aparentes, ya que esta regla se va a manifestar de manera diferente en cada modelo cultural, en cada cultura. Pero esta ley, dice Lévi-Strauss, que es al mismo tiempo una ley natural y una ley cultural. Va a plantear este doble carácter de esta ley y va a decir que lo importante es, por un lado, el carácter natural que tiene que ver con la universalidad, aparece en todas las culturas. Y el carácter cultural, propiamente dicho, tiene que ver con ese componente, digamos, coercitivo que ejercen las leyes o que ejercen las normas, que tienen que ver con regular, con poner límites, por eso habla de esta palabra coercitivo. Va a plantear que esta ley de prohibición del incesto constituye un movimiento fundamental entre el pasaje de la naturaleza a la cultura. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando empieza a estar regulado por esta ley, que recuerdan que dijimos que eran creadas por el hombre y que eran inconscientes también, cuando él empieza a estar regulado por esta ley, que es universal, él plantea esta cuestión que se da ese pasaje del ser primitivo, del ser vivo y del ser biológico al ser cultural. Ahí empieza a aparecer este elemento de la cultura que nos define como seres humanos. Y va a plantear eh, dos componentes también en esta cuestión de la ley de prohibición del incesto. Va a plantear que por un lado existe un proceso de la naturaleza que tiene que ver con la transmisión genética, con la transmisión de los genes, ¿no es cierto? Y esa transmisión genética tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con la naturaleza biológica. Y se llama filiación. ¿Vieron cuando de repente a uno le preguntan, bueno, vos sos la hija de quién, ¿no es cierto? O vos sos el padre de quién. Ahí aparece esta cuestión de la filiación, que sería un poco el proceso por el cual transmitimos la herencia, ¿no? O sea, se transmite la herencia. Y por otro lado, además de este proceso de filiación, está el proceso de la alianza, va a decir Lévi-Strauss. Va a decir que la alianza es un hecho arbitrario, es un hecho en el que interviene la cultura y que se va a dar en la organización del grupo a partir de la unión, de la unión, digamos, de la pareja, del matrimonio. Eh, esa unión va a generar un orden dentro de ese grupo, va a regular las relaciones que se van a establecer entre los miembros de ese grupo y va a imponer
y se va a imponer dentro de esta cultura, a partir de esta prohibición del incesto, que tiene como estos dos caracteres, ¿no? La filiación por un lado y la alianza por otro. Él va a decir que la prohibición del incesto entonces va a imponer una restricción, una prohibición justamente que tiene que ver con qué, con renunciar a disponer de la madre o de las hijas a cambio de crear una situación más ventajosa dentro de esa comunidad. Esa situación ventajosa es la posibilidad de acceder a las mujeres de los otros clanes o de los otros grupos. No disponer de las propias, sino justamente a partir de esa prohibición, los hombres de este clan, de este grupo, van a poder disponer de las mujeres o acceder a las mujeres de los otros grupos. Por eso se va a plantear que el matrimonio o la unión en la pareja va a ser un asunto que tiene que ver con lo social y no con lo individual. No van a poder darse uniones sin esa participación en el ámbito de lo social. La función justamente de la prohibición del incesto va a tener que ver con favorecer la exogamia. ¿Qué quiere decir la exogamia? Buscar por fuera de ese grupo primario o de ese grupo, de ese clan, por fuera de ese clan, buscar mujeres que puedan acceder al matrimonio. Entonces, se da esa situación de que los miembros de un grupo pueden unirse a los miembros de otro grupo. Eso se llama exogamia y eso facilita otra de las cuestiones muy importantes para el desarrollo de la cultura, que tiene que ver con el intercambio. Los grupos intercambian entonces, no solo mujeres, sino también van a poder intercambiar otras cosas que tienen un significado social, como por ejemplo, van a poder intercambiar bienes, van a poder intercambiar normas o van a poder conocer cuáles son las normas que rigen en ese otro grupo, van a poder intercambiar creencias, religiones, porque por ahí en un grupo creen en determinadas cosas y en el otro grupo otras. Esa posibilidad de intercambiar materiales, bienes, productos, va a enriquecer a esos grupos, y eso va a dar lugar al desarrollo de la cultura y de otras y de sociedades más amplias. Estos derechos que se van a intercambiar, digamos, porque bueno, nosotros tenemos nuestras reglas y ustedes tienen las suyas, esas reglas, derechos y obligaciones, esos bienes que también van a empezar a formar parte de ese intercambio, y las personas que van a circular en estas sociedades, van a formar parte de un mecanismo que él denomina de prestaciones y contraprestaciones. O sea, justamente se va a formar como un sistema en el que, bueno, digamos, en ese sistema van a regir esas leyes o esas pautas o esas normas. Por otro lado, Lévi-Strauss también plantea que en esta noción de las estructuras elementales del parentesco, que es el texto al que él se refiere, y el texto en el que desarrolla todos estos conceptos que yo les estoy contando, él habla de esta palabra estructura, ¿no? Las relaciones elementales o las estructuras elementales del parentesco. Y menciona esta palabra estructura. Es muy importante aclararles también que esta palabra estructura o este concepto de estructura es tomado por la antropología estructural, de la cual él es representante, y van a definir a este concepto de estructura como una realidad que no se puede tocar,
pero que se puede definir como un modelo. La estructura podemos decir que la podemos definir como un modelo eh, inconsciente, universal y sistémica. Sistémica, ¿por qué? Porque justamente, ahora vamos a ver, va a abarcar a todo ese conjunto. Acá hablamos de comunidades, de clanes. Bueno, esa estructura, que es el grupo en este caso, va a tener va a tener ese componente que es estar regulado por ciertas normas, por ciertas leyes, y esas reglas que regulan la vida de ese grupo, de esa comunidad, van a generar justamente un modelo estructural, dice Levi-Strauss. Entonces, lo que él plantea o lo que él quiere dejar como mensaje es que este concepto de estructura lo podemos trasladar al concepto de modelo. ¿Para qué? Para poder definir qué cuestiones o para poder determinar en qué consiste, digamos, esta estructura o este modelo de parentesco o este modelo que regula la vida de estas comunidades. Él va a plantear que la estructura o este modelo estructural presenta el carácter de sistema. Decíamos hoy que era sistémico. ¿Por qué? Porque los elementos que componen esta estructura o este sistema están relacionados entre sí. Entonces, cualquier modificación que haya en uno de esos elementos, se produce una modificación en el resto de la estructura o del sistema. Él dice que esa es una de las características más importantes de este concepto de estructura. Y también va a plantear que el funcionamiento de ese modelo debe dar cuenta de todos los hechos que observamos en ese sistema o en esa estructura. Él plantea que este concepto de estructura va a poder definir de algún modo el método científico que él utiliza, que se llama el estructuralismo, y que justamente se define como esto, ¿no? Como la posibilidad que tiene de definir que un conjunto de partes que están íntimamente relacionadas y que si alguna de esas partes se modifica, esa totalidad también va a sufrir modificaciones o los elementos que completan o que componen esa totalidad van a sufrir modificaciones. Bueno, él va a plantear que la cultura en realidad es, digamos, a la cultura la podríamos ver como un modelo o como un sistema de significados que se van a ir definiendo esos significados de la cultura o de los hechos culturales en relación a los otros, al resto de los elementos que haya dentro de ese sistema. Entonces, siempre vamos a tener que pensar en las relaciones que se establecen entre los elementos y el significado que esos elementos vayan a tener dentro de ese sistema. Él va a plantear que las reglas o las limitaciones que aparecen dentro de estos sistemas culturales son necesarias para explicar las formas en que se establecen estas relaciones sociales. Y bueno, uno de los elementos o uno de los ejemplos que él da de sistema tiene que ver con esta prohibición del incesto, que sería un sistema de reglas que autoriza el intercambio regulado y mutuo entre grupos diferentes que van a fundar entonces la cultura. La cultura se va a fundar a partir de de estas relaciones exogámicas, porque esos grupos van a empezar a intercambiar mujeres, bienes, y eso va a dar lugar a que se amplíen esos clanes o esas sociedades pequeñas. Bueno, esto es un poquito lo que yo quería transmitirles en relación a la perspectiva antropológica, para que cuando ustedes ingresen al texto
puedan entender de algún modo a qué se está refiriendo cuando habla de estructura, a qué se está refiriendo cuando habla de prohibición del incesto como una de las reglas básicas de la cultura. Entonces, bueno, espero que a partir de esta pequeña introducción ustedes puedan como acceder a comprender de algún modo mejor los conceptos que van a ver en el texto, que van a leer en el texto. Vamos a pasar a la segunda perspectiva, que se llama la perspectiva filosófica. Se va a apoyar Scaglia, el autor de este texto, de este capítulo, se va a apoyar en el desarrollo que ha hecho un filósofo o un representante de la filosofía antropológica que se llama Ernest Cassirer, perdón, y va a plantear desde o sea, esta perspectiva filosófica, lo que va a plantear es que dentro de todo organismo hay, de todo organismo vivo, podríamos decir, para hablar de los seres vivos y luego del hombre particularmente, le va a decir que dentro de todo organismo existe un sistema que se denomina receptor y un sistema que se denomina efector. Este sistema, efector y efector y receptor, forman parte de un círculo funcional, va a decir él, que es característico de todos los organismos, de todos los organismos y de su relación con el ambiente. Él va a plantear que el hombre, digamos, los seres vivos en general reaccionan a partir de este modelo o a partir de este círculo. Estas situaciones se coordinan y se entrelazan, o sea, estas partes la parte de estos sistemas, el sistema efector y el receptor, se coordinan y se entrelazan. El sistema receptor, cuando habla de sistema receptor, está definiendo a la recepción de los estímulos, a cómo el ser vivo, digamos, recibe el estímulo, recibe, por eso se llama receptor. Y cuando habla del sistema efector, es la respuesta que produce ese organismo ante ese estímulo. La conducta que aparece como respuesta en relación al estímulo recibido. Eso es lo que pasa en general en los seres vivos. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre también reacciona de algún modo de esta manera, a partir de este círculo funcional. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar con el resto de los seres vivos? Que el hombre que en el hombre hay posibilidades de que no haya una respuesta inmediata a ese estímulo recibido. El hombre puede retardar la respuesta, el hombre puede mediatizarla a la respuesta a partir del lenguaje, a partir de las representaciones, a partir de la posibilidad de frustrarse y de esperar, a partir de la posibilidad de pensar qué es lo que puede hacer y tomarse el tiempo en dar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no hace lo que hacen los animales, responder de manera inmediata o responder frente a la agresión con una agresión o frente al miedo con la huida, ¿no es cierto? El hombre no hace eso, o en algún punto puede llegar a serlo una situación de mucho riesgo, en una situación límite, pero si puede, tiene esta otra posibilidad el hombre de incorporar a partir de la cultura, justamente a partir de estar inserto en la cultura, puede incorporar un sistema de símbolos, dice Scaglia. Este sistema de símbolos le permiten mediatizar a partir del pensamiento, que tiene que ver con también con el lenguaje, con el tema de los mitos, el pensamiento, el lenguaje son, digamos, las posibilidades que tiene el hombre de mediatizar esas respuestas y entonces lo va a definir como un animal simbólico y no como un animal solo racional, en el sentido de que solo utiliza la razón, sino que también es un ser, el hombre, que utiliza
los símbolos, el sistema simbólico para abrirse camino digamos, en la vida en sociedad, para abrirse camino en la civilización. Entonces él dice, o él compara en realidad, em, el lenguaje, va a decir él, el lenguaje que aparece dentro de los seres vivos, de los animales, podríamos decir que es un lenguaje emotivo porque responde a estos estímulos que yo les decía o a estas sensaciones de la rabia, del hambre, de la satisfacción, del temor. En cambio, lo compara con el hombre y él va a decir, el hombre desarrolla un lenguaje que él denomina proposicional. El lenguaje proposicional tiene que ver con estas características, con la posibilidad de generalizar, o sea, partir de un hecho particular a poder hacer una generalización o a convertir esos muchos hechos particulares en una ley general, como por ejemplo las leyes que regulan las ciencias naturales o las ciencias físicas o las ciencias matemáticas, ¿no es cierto? Que hablan, o la física. Él dice, el lenguaje proposicional nos permite hacer generalizaciones, hacer abstracciones, podemos planificar o pensar, realizar hipótesis, dice él, pero hipótesis que podemos imaginar o podemos enunciar sin tener que llevar a cabo esa experiencia directa, que sería lo que le pasa a los animales. Los animales responden de manera directa y no tienen esta capacidad de pensar, de imaginar, de anticipar, de formular juicios, por ejemplo, dice también el autor del texto. Este lenguaje proposicional nos permite enunciar, formular juicios, formular hipótesis, poder establecer postulados, leyes generales, les vuelvo a decir, cosas que los animales o los seres vivos no pueden. En relación a la inteligencia, él va a decir, la inteligencia del animal es una inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque puede resolver situaciones concretas. Puede resolver situaciones en el aquí y en el ahora. ¿Frente a qué situaciones? A las necesidades vitales, como por ejemplo el hambre, como por ejemplo el frío, el sueño, y sobre las necesidades de apareamiento, ¿no es cierto? Entonces, el hombre, perdón, los animales van a poner en juego una inteligencia práctica en este sentido, frente a estas necesidades básicas de procreación, de alimentación, de descanso, van a tratar de poner en juego su inteligencia. Cuando tienen hambre, o trabajan en manadas para cazar una presa, en fin, cuando quieren, digamos, aparearse también, aparecen esas luchas entre rivales para ganar a la hembra digamos, y aparearse y poder continuar con la especie. En cambio, dice el autor del texto, que el hombre tiene una inteligencia simbólica. Puede llevar a cabo esta inteligencia práctica, pero no es lo que predomina en el hombre, sino que en el hombre lo que va a predominar es la inteligencia simbólica. ¿A qué se refiere cuando habla de inteligencia simbólica? A estas cuestiones que un poco ya veníamos anticipando. Puede desarrollar la ciencia, puede desarrollar mitos, puede desarrollar creencias, tiene la capacidad del habla, del lenguaje, tiene la capacidad de desarrollar hechos creativos. El arte, por ejemplo, es una posibilidad que tenemos los humanos propios de nosotros, o sea, no hay animales que pinten, ni que canten, ni que, digamos, ¿no es cierto? Ni que registren, como está en esta filmina, en la diapositiva, ni que registren dibujos en ningún lado. O sea, el hombre es el único ser capaz de desarrollar este tipo de simbolismos. Esos dibujos están representando
animales, están representando ciclos de vida, están representando un momento de esa civilización que solo nosotros podemos dejarle a las otras, a las que siguen, a las civilizaciones siguientes, un registro a partir del cual poder leer lo que vivimos como, como antepasados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fíjense ustedes cómo él define estas diferencias entre los seres vivos y el hombre a partir de estas cuestiones. El lenguaje, por un lado, por otro lado, el tipo de inteligencia y finalmente plantea que también los animales establecen relaciones concretas a partir de ciertos signos, por ejemplo, que oscurece y hay que irse a dormir, supongamos, o hay que salir a cazar, si se hace de noche, o advertir que está cambiando el clima porque empiezan a olfatear o a percibir eh, que vienen las lluvias o que viene el invierno y entonces se trasladan. Entonces esos serían signos, ¿no es cierto? En cambio, los humanos vamos a establecer relaciones abstractas a partir justamente de estos símbolos de los que hablábamos, a partir del lenguaje, a partir del juego, a partir del hecho creativo, a partir de una ceremonia, a partir de un ritual. Bueno, esas son como las grandes diferencias eh, que este autor va a establecer desde esta perspectiva filosófica. Y finalmente nos vamos a encontrar con la perspectiva psicológica que va a estar apoyada en la teoría psicoanalítica, que más adelante vamos a ver dentro del espacio, dentro de la asignatura. ¿Y qué me interesa destacar de esta perspectiva psicológica? Va a plantear que el hombre, a diferencia de los seres vivos, nace en un estado de prematuración. Él va a plantear esto, ¿no? O sea, los animales nacen, los seres vivos en general, y al poco tiempo de nacer pueden producir conductas casi adultas. Se pueden parar, se pueden desplazar, se pueden alimentar por sus propios medios o pueden buscar el alimento. Al principio, por ejemplo, van a tomar la teta, pero también van a empezar a desplazarse para buscar otro tipo de alimentos. Van a establecer, va a haber un tiempo de dependencia, pero muy corto, y en poco tiempo van a desarrollar conductas casi adultas. Y ellos, y en el texto van a ver que se plantea que estos seres vivos tienen un aprendizaje muy rápido, o sea, es muy rápido este aprendizaje, se da en muy corto tiempo. En cambio, va a decir el autor, va a decir Scaglia, que si observamos al bebé humano, vamos a encontrarnos con que nace en un estado de prematurez biológica, y justamente, y es largo ese periodo de dependencia del adulto porque justamente ese estado prematuro en el que nace el bebé humano hace que se prolongue mucho ese periodo de dependencia de los adultos que van a intervenir en su crianza. Entonces, ese largo periodo de dependencia tiene que ver con garantizarle al bebé humano la supervivencia fundamentalmente. El primer objetivo de esta relación de dependencia entre el bebé y sus adultos o sus padres tiene que ver con la supervivencia. Entonces, el bebé va a necesitar de la presencia de otro para desplegar sus potencialidades, porque no nace pudiendo caminar, no nace pudiendo hablar, no nace pudiendo alimentarse por sí mismo. Necesita un tiempo para que también el sistema nervioso se desarrolle y se complete, que es justamente el sistema que le va a ofrecer la posibilidad de desarrollar habilidades que están potencialmente en este bebé, pero que todavía
falta tiempo de desarrollo para que esas funciones o esas habilidades logren desplegarse. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante en esta perspectiva psicológica? Que a diferencia de los seres vivos que durante su primer año de vida em, logran, digamos, antes de su primer año, perdón, que prontamente de nacer desarrollan o despliegan conductas casi adultas que logran establecer esas conductas adultas al año, digamos, de vida. em, Luego se estanca, digamos, el ser vivo, el chimpancé, por ejemplo. No despliega, una vez desarrolladas ciertas conductas inteligentes, esa inteligencia práctica de la que hablábamos, va a poder desarrollar esa inteligencia a partir de un momento dado y en adelante. No va a haber un progreso de un desarrollo de esas capacidades. Podríamos decir que eh, al principio, si comparamos a un bebé humano con un bebé chimpancé, podríamos decir que el chimpancé supera a ese bebé humano durante ese primer tiempo de la vida, durante 6 meses, 8 meses, 10 meses. Cuando llega al año, el bebé, cuando el bebé humano llega al año de vida, empieza a desarrollar conductas mucho más complejas, por ejemplo, pararse, por ejemplo, correr, por ejemplo, empieza a intercambiar sonidos con el adulto, ese esbozo de lenguaje empieza a aparecer ese primer año, eh, que empiezan a marcar la diferencia con las capacidades o las habilidades o la inteligencia que tenía este chimpancé. Entonces vamos a empezar a ver que el autor plantea que hay como dos matrices o dos periodos en el desarrollo humano. Hay un predominio en un primer momento de una matriz biológica, porque justamente estábamos diciendo que necesita completarse el sistema nervioso, el niño depende del adulto para sobrevivir, entonces las funciones básicas, alimentarse, dormir, la higiene, todo eso es necesario fortalecerlo y garantizarlo durante ese primer año, sobre todo, y eso va a estar, y ahí va a estar dada la dependencia eh, del otro humano, ¿no es cierto? Entonces, este autor plantea, al principio hay un predominio de esa matriz biológica, la necesidad de la supervivencia, de satisfacer las necesidades básicas. Pero después de ese primer periodo, podríamos decir, a partir del año, empieza a establecerse el predominio de la matriz social, de la matriz cultural. ¿Qué, qué le va a permitir al niño? Introducirse en ese mundo simbólico, en ese mundo, digamos, cultural, en ese mundo en el que empiezan a aparecer funciones propias de la matriz social y cultural, que tienen que ver con qué, con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo de la imitación, con el desarrollo del juego y con el desarrollo de poder representar imágenes mentales. Esas funciones son propias de nosotros, de los seres humanos, y los niños empiezan a tener la capacidad de desarrollar esas funciones a partir del año. Por eso, a partir de ese tiempo, la diferencia con los seres vivos cada vez es más grande. Cada vez se empieza a abrir o a distanciar el desarrollo humano del desarrollo del ser vivo, de los monos, en estos casos que decíamos. Cada vez se toma más distancia y nos alejamos más
de ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, vamos a poder desplegar cada vez conductas más complejas y cada vez vamos a poder desarrollarnos y cada vez va a predominar más esa cultura, perdón, esa matriz cultural y social en contra, digamos, o digamos, no en contra, pero sin ese predominio de la naturaleza o de la biología. Entonces, por eso tenemos que pensar que en la importancia que tiene la posibilidad eh, de ese tiempo de dependencia que si bien nos ata, nos sujeta de algún modo al otro humano, también al mismo tiempo ese periodo de dependencia nos permite ir o caminar o desplegarnos hacia la autonomía, o sea, de ese periodo de dependencia a la posibilidad de la autonomía, de ser autónomos, de ser independientes, de poder desarrollar además esa matriz cultural propia de nosotros los seres humanos. Entonces, em, creo que, digamos, esto es un poco lo que ustedes van a encontrar de algún modo sintéticamente en el texto que tenían para leer y para después hacer la síntesis de cada una de estas perspectivas. Entonces, bueno, queríamos como ayudarlos a pensar, a acompañarlos en la lectura, teniendo en cuenta que el lunes es feriado y no nos podemos encontrar. Bueno, acompañarlos en la lectura de este material para que para facilitarles justamente la producción del trabajo práctico o de la síntesis. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos encontramos seguramente la próxima clase de manera virtual, pero bueno, pero en forma sincrónica. Buenas tardes.